Recientemente tuve la oportunidad de conocer a un grupo de personas que me recordaron algo, me recordaron sin querer, ellos no buscaban hacer esto, simplemente lo mencionaron, que se trata de hacer estos videos, hacer los videos que puedan orientar y que puedan servir a las personas que buscan venir a vivir a Australia. Hace tiempo inicié con el proyecto Un Mexicano en Australia, que buscaba y busca precisamente esto. Sin embargo, tengo que reconocer que ha sido muy difícil el proceso. Entre grabar, pensar el tema, grabarlo, editarlo, escribirlo, sí, me consumen bastante tiempo y bueno, a la par de esto pues hay que trabajar, tengo que ser padre, hay un sinnúmero de cosas que están alrededor, no solamente de mí, porque la mayoría de las personas tienen ciertas limitaciones de tiempo, todas tenemos. No solamente de mí, todas las personas tenemos ciertas limitaciones de tiempo. Sin embargo, esto, bueno, me ha estado agobiando y he dejado de hacer los videos, que la verdad que disfruto bastante de hacerlo. Pero hace poco, esta semana de hecho, haciendo un recorrido en mi empleo formal en North Harbour, llevé una donación de alimentos a una iglesia en la ciudad de Brisbane y ahí conocí a un grupo de mexicanos, colombianos, gente de Chile también, que me comentaron la necesidad de por qué no hay un canal de YouTube que brinde información adecuada, concisa a todas las personas que quieren venir a vivir a Australia. Y así que dije, bueno, ni siquiera les comenté que yo ya tenía un canal de este tipo, simplemente pues sonreí y reflexioné hacia mí mismo de que era necesario que volviera a retomar este proyecto. Una de las razones por las que dejé de hacerlo es porque pues, me volví muy exigente conmigo mismo, siempre quería que el video estuviera perfecto, que tuviera una gran calidad en la edición, en la filmación, los guiones y todo esto, ¿no? Lo cual voy a tratar de seguirlo haciendo, pero el día de hoy simplemente quiero ser un poquito más, digamos, natural y platicar acerca del proceso creativo y también de los altibajos que puede tener una persona viviendo en un país que no es el suyo. En este caso, yo nací en México, nací en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, pero fui criado en el norte del país, entre Tijuana y Ensenada. Y me mudé a Australia en el 2020, algunas semanas antes de que explotara la pandemia. Mi relación con Australia inició desde el 2017, estamos en el 2026, es decir, ya tengo 9 años de relación con este país, 6 años viviendo de manera permanente en este país, teniendo una residencia formal. Y bueno, creo que a lo largo de todo este tiempo he aprendido algunas cosas que hoy les quiero compartir. Así que aquí estamos. El día de hoy no me voy a preocupar mucho ni por la edición ni por la iluminación. Pero bueno, vamos a tratar de que este video fluya. La historia de un mexicano en Australia inició hace ya algún tiempo. Les pongo imágenes de este primer episodio donde esa era la intención. Como ven, hemos cambiado un poco, he cambiado de residencia, he cambiado de empleo también. Han pasado muchas cosas en mi vida y no todas han sido positivas, han sido cosas negativas también que nos retan emocionalmente y retan también nuestra resiliencia para seguir haciendo cosas. Sin embargo, el hecho de que haya conocido a Manu y a su hermana esta semana me hizo reaccionar, me hizo reflexionar, me hizo pensar en esa necesidad que tengo también de comunicar de mi experiencia y voy a seguir haciendo este tipo de videos más tal vez hacia una manera de memoria personal para que en algunos años, en muchos años tal vez, eche la vista atrás y quede un registro de lo que estaba pensando en ese momento, de las cosas que ocurrían a mi alrededor, en mi vida, de las personas que eran importantes y bueno, poder sonreír con eso, poder rememorar también esos momentos. Les comentaba en la introducción del video que dejé de hacer esto porque me demanda mucho tiempo y entre estar trabajando y ser padre y ser esposo y todo lo demás, bueno, no me quedaba mucho tiempo libre, así que bueno, fui dejando, pero ahora dije, bueno, ¿qué tal si nos relajamos un poco y simplemente hacemos un video donde le podamos hablar directamente a la comunidad? Sé que hay mucha gente pasando por momentos difíciles, tanto los que estamos ya dentro de otro país que no es el nuestro, como las personas que están en su propio país con los sueños de emigrar, con los sueños de ir a algún otro lugar a buscar un nuevo horizonte, lo cual, bueno, se lo recomiendo ampliamente, totalmente. Pasen
ser duro, va a ser difícil, van a sufrir, van a extrañar, pero van a tener muchas historias en su mochila, van a tener muchas herramientas en su cinturón también para enfrentar nuevos retos. Lo que hace un migrante es algo muy diferente a lo que puede hacer cualquier otra persona. Así que bueno, si están con esa iniciativa, si están viviendo en México, en Colombia, en El Salvador, en Venezuela, a estos últimos dos países, a Colombia y a Venezuela, particular abrazo en estos momentos tan difíciles que están pasando. Colombia actualmente con un nuevo gobierno, no queda más que esperar que las cosas sean para mejor. Sin embargo, la naturaleza los ha puesto a prueba y hay una situación terrible, una crisis humanitaria terrible en estos dos países que son hermanos, que comparten mucho con México, que siempre he dicho que compartimos tanto territorialmente, las cosas hermosas y también los problemas son muy similares. Así que bueno, siento su tragedia y ojalá que todo vaya para bien en cuanto se pueda. A la brevedad del tiempo. Estoy en Australia desde febrero, marzo del 2020, cuando llegué, digamos, de manera oficial. Llegué no con la intención de quedarme, fue una consecuencia que trajo el COVID. Yo en ese tiempo tenía ya una relación con la que hoy es mi esposa, de hecho ya nos habíamos casado en el 2018. Mi esposa Sofía se fue a vivir a México, vivimos en Tijuana durante un tiempo, fuimos muy felices allá. Tuvo un primer embarazo, del cual desafortunadamente tuvo un aborto, que fue mal atendido a mi juicio. No soy médico y respeto mucho la profesión, pero siento que en el hospital se pudo haber hecho un poco más por salvar la vida de lo que en ese momento eran mis dos hijos. Eran gemelos, eran un niño y una niña. Teníamos nombre para ellos, Amaya y Hunter. Y estábamos muy emocionados, queríamos que nacieran en México. Recuerdo que yo le pregunté a Sofía, le planteé esta situación. Los que crecimos en frontera la conocemos muy bien. Le dije, oye, mira, está la posibilidad, si quieres, mucha gente lo hace de esta forma, pagan un seguro médico privado y podemos tener a los bebés, a nuestros bebés en territorio estadounidense, lo cual les daría no solamente una doble, triple ciudadanía. Serían australianos por tu parte, serían mexicanos por la mía y serían estadounidenses por nacimiento, lo cual, bueno, posiblemente les dé más oportunidades en la vida, lo cual ella me dijo, no, claro que no. Y dice, siendo australianos no necesitan más, siendo australianos van a tener todas las oportunidades. Yo quiero que mis hijos y nuestros hijos sean mexicanos y quiero que nazcan en México, no quiero que nazcan en Estados Unidos. Lo cual dije, bueno, me pareció muy valiente de su parte. Dije, adelante. Siguió el proceso natural del parto, hubo una pequeña complicación, la llevamos a un hospital privado. Ese día el médico ginecólogo de guardia no estaba donde tenía que estar, donde le tocaba hacer su guardia. El ultrasonido que tenían en el área de urgencias no funcionaba. Entonces, de aquí a que la llevaron a un piso donde había un ultrasonido que funcionaba y de aquí a que llegó el ginecólogo que debió haber estado, bueno, las cosas no salieron bien y nuestros hijos murieron. Fue un golpe duro, durísimo, doloroso. Sufrí mucho, nunca había hablado de esto, sufrimos mucho. Imagínense a ella estando sola en otro país, muy lejos de su red emocional, de su familia, de sus amigos. Claro que me tenía a mí, claro que tenía a mi familia, pero no a su familia de sangre, aunque algunos de ellos viajaron para ayudarla y ayudarnos, reconfortarla y reconfortarnos desde Australia hasta Tijuana. Y estuvieron un tiempo con nosotros, lo cual agradezco muchísimo. Mi hija, Izzy, no es mi hija de sangre, es hija de mi pareja, de mi esposa, es Sophie, de un matrimonio previo, pero bueno, yo la tengo conmigo y la he criado desde que tiene 11 años y en ese tiempo tenía 12, 11 aproximadamente. Se comportó a la altura, pero seguramente también fue muy duro para ella perder a sus hermanos en un territorio desconocido, en un país nuevo. Pero bueno, salimos adelante. Fue difícil, pero salimos adelante. Después de eso, tiempo después,
Decidimos intentarlo nuevamente, así que Sofía volvió a embarazarse. Tuvimos la dicha de que volvió a embarazarse después de recuperarse físicamente. Y pasaron los primeros 6 meses del embarazo y entonces era el momento de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque ya sabemos cómo ocurrió la vez anterior, así que decidimos que ella viajaría a Australia para tener al bebé. Mi hijo, Frederick George Nieto Anderson, actualmente tiene 7 años. Frederick George Nieto Anderson nació el 22 de mayo del 2019 en Australia, en la ciudad de Redcliffe, estado de Queensland, país Australia. Yo llegué una semana antes de su nacimiento para atender el nacimiento y estuve en Australia 3 meses, que era lo que me daba mi visa de turista. Todavía no podía quedarme a residir en este país, así que llegado septiembre yo tuve que irme. Me tuve que salir del país, regresé a México y en febrero del siguiente año, del 2020, cuando empezamos a ver la situación de COVID, que las cosas iban a empezar a poner un poquito complicadas, bueno, le dije a Sofía, ya tengo mi residencia. Para ese momento mi residencia permanente había sido aprobada, así que regresé a Australia para pasar más tiempo con ella. La idea era pasar 6 meses y que regresáramos todos juntos a México. En eso, bueno, COVID explotó más de lo que nos imaginábamos y ya todos sabemos la historia, el encierro por 2 años que fue en este país. Durante esos 2 años los ahorros se esfumaron. La preocupación creció, pero también vi crecer a mi hijo esos 2 primeros años de vida y pude estar acompañando a mi pareja y pude estar cerca de mi familia, pero me trajo otro tipo de retos personales, profesionales y emocionales. Tenía un trabajo que dejé, no tenía dinero suficiente. En Australia sí, ya era residente, pero no era ciudadano, entonces los beneficios que otorgó el gobierno a sus ciudadanos no llegaron a mí, lo cual, bueno, fue una situación muy complicada. Tuve que buscar trabajo, hacer trabajos que nunca pensé que tuviera que volver a hacer. Ya había pasado por eso, yo ya tenía una carrera andando y tuve que volver a empezar desde cero. Escuché hace poco en un podcast de un periodista que admiro y me gusta mucho, Julio Vaquero, el conductor de Noticias Telemundo, que mencionaba en su podcast Un Día a la Vez a un libro, a una escritora que hablaba, decía, lo voy a parafrasear porque no recuerdo los datos exactos, que decía que emigrar era como morir, era como morir, que tenías que enterrar ese personaje que eras, pero que también nos brinda la oportunidad de rehacernos, de reconstruirnos, de renacer, y creo que esto es cierto, ya que bueno, tienes que empezar de nuevo, no importa lo que hayas tenido antes, al migrar a otro país tienes que empezar y esto te da la oportunidad de rediseñarte, redibujarte, repensar quién quieres ser. ¿Quién va a ser esa nueva versión para el futuro? Así que bueno, en eso estoy, en ese proceso estamos. Del 2020 para acá, 2026 actualmente, ya son 6 años que he pasado en este país. Ya me logré hacer ciudadano de este país también. Y con la ciudadanía me llegó la oportunidad, el deseo de estudiar nuevamente, ya que sentía que no quería que mi proceso intelectual se viera interrumpido, porque así lo estaba sintiendo. Así que siendo ciudadano tengo la posibilidad de pedir un préstamo al gobierno federal australiano para que paguen mis estudios, y una vez que yo trabaje y que tenga un buen empleo dentro de mi área profesional, tendré que retribuir ese dinero al gobierno federal australiano. En eso estoy. Actualmente estoy estudiando una maestría en artes cinematográficas en la Universidad de Griffith. En Australia no existe la universidad pública como existe en algunos países latinoamericanos. Existió hace mucho tiempo, pero no más. Así que bueno, vamos, eso es un poquito nada más de contexto de lo que ha sido mi historia. Vamos a hablar también de lo que tal vez les interese más a ustedes, más allá de mi historia, que seguramente es, bueno, yo quiero ir a estudiar a Australia. ¿Cómo es la vida? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿Quiero mudarme? La inseguridad en mi lugar de origen ya no me deja estar. He sido víctima de violencia. Quiero mejores oportunidades y veo que Australia, ese que le dicen el país afortunado de Lucky Country, en el horizonte con vida de playas, de sol y canguros. ¿Es así la vida? Sí y no. Sí puede ser así. Yo les puedo decir mi situación personal. Vivo a
10 minutos caminando de la playa. Si camino en esa dirección, está 10 minutos. Si camino en esa dirección, 13 minutos. Si camino en esa dirección, 8 minutos. Yo vivo en una península y es muy cerca del mar regularmente. Australia es un país enorme, pero la mayoría de la población se encuentra ubicada en la zona costa, tanto en la zona costa del este como en la zona costa del oeste. Mayormente en el este. En el este tenemos las ciudades principales como Sydney, Brisbane, Melbourne y la mayor densidad poblacional. Es un lugar increíblemente hermoso, pero también tiene sus complicaciones. Es un país con un total de 28 millones de habitantes aproximadamente, según los datos del último censo. Este año se está haciendo censo, así que los datos serán actualizados a la brevedad, pero hablemos de 28 millones de habitantes en números generales. Bueno, la Ciudad de México tiene poquito menos de eso. La Ciudad de México, solo una ciudad en México tiene casi la población total de un país que en extensión territorial es muchísimo más grande, lo cual implica que hay mucha zona hay una enorme zona que no está habitada y es la zona del desierto central australiano. No está habitada por muchas razones, es muy caliente.